compañeros senadores, compañeras senadoras, tenemos que aplaudir el enorme esfuerzo para encontrar las coincidencias en materia electoral de parte de los diferentes grupos parlamentarios. Sin duda que esta ley o estas leyes son la muestra inequívoca de que cuando se quiere, se puede. Tenemos, después de esta reforma político-electoral, dos retos. Uno, la ley de telecomunicaciones y las leyes que tienen que ver con la materia energética. Sinceramente esperamos que lo que hoy logra el Senado mexicano en materia político-electoral también lo logre en las materias que hemos señalado. En la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consideramos que algunas disposiciones rompen con el espíritu legislativo de la reforma político-electoral, específicamente en materia de la designación de magistrados electorales en las entidades federativas. En particular, los 7 artículos que reservo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales tienen como finalidad atender elementos específicos como la incorporación del principio de austeridad en el artículo 105, numeral 1, con el cual deben de conducirse los órganos jurisdiccionales locales, ya que el gobierno debe caracterizarse por prestar un servicio eficiente, eficaz, probo, autónomo, sin lujos ni gastos superfluos que afecten la teleología de la función constitucional que se les encomienda. Un problema que podría violentar la independencia que se pretende dar a los tribunales electorales locales se puede ver seriamente afectada si volvemos a dejar en manos de las entidades federativas el tema de las suplencias de los magistrados hasta por el límite inferior a 3 meses, ya que, conscientes de la injerencia que pueden tener los poderes fácticos e institucionales en órganos tan trascendentales como la Administración de Justicia Electoral, se puede generar componendas para suplir y modificar la integración de un órgano y sus decisiones a modo. Es decir, es necesario que los senadores y senadoras de la República reflexionemos en un tema que no es menor: los magistrados de los tribunales locales suplentes. ¿Qué va a pasar, compañeros senadores, compañeras senadoras, si por las causas que ustedes gusten y manden, en los tribunales que se integren por 3 o por 5 magistrados, la mayoría de ellos es obligado por presiones de los poderes fácticos o los propios poderes institucionales? Aquí se ha señalado hasta la sociedad a los gobernadores que meten las manos en los procesos electorales. ¿Qué va a pasar si piden licencia los magistrados titulares? Bueno, pues lo que va a pasar, de acuerdo con la ley que acabamos de aprobar en lo general, es que serán los congresos locales los que nombren a los suplentes por el tiempo que dure su licencia, es decir, por menos de 3 meses. Y en ese sentido, vamos a dejar rendijas donde se puedan colar la duda o la descalificación de un proceso electoral. Por eso estamos pidiendo que sea el propio Senado de la República el que pueda nombrar a los suplentes de los magistrados titulares. En ese mismo sentido, en el artículo 109.2 se propone reducir de 3 a 1 mes el tiempo para el cual se considere máximo para que una suplencia sea temporal antes de considerarse definitiva, ya que con la existencia de un suplente, la continuidad de las actividades jurisdiccionales están garantizadas. En el artículo 111.2 atendemos que con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del expediente 912/2010,
varios de la Ejecutoría sobre el asunto Rosendo Radilla, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se asume el control difuso de la Constitución por los órganos constitucionales, por lo que se propone adecuar el numeral para no suprimirse el principio de constitucionalidad, ya que dejando únicamente el de legalidad, se incurre en un retroceso en el ámbito jurisdiccional y se entra en la violación a lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución de la República. En el mismo sentido, los requisitos para ser magistrado electoral local dispuestos en el 115, en el numeral 1, inciso C, proponemos no solamente acreditar la obtención de un título profesional universitario, sino también tener la cédula profesional, ya que esta es la patente que implica la disposición jurídica para ejercer una profesión. Aunado, acá atendiendo a la profesionalización y méritos, se propone como elemento de preferencia no excluyente el haber obtenido un grado académico de especialidad, maestría o doctorado, que redundaría en el ejercicio jurisdiccional que se pretende obtener, ya que se ha probado que las habilidades y actitudes adquiridas implican el conocimiento de una metodología sólida y la capacidad de investigación científica que hace del derecho una ciencia en toda la extensión de la palabra. Entre otros elementos, es importante precisar que la autonomía financiera de los órganos jurisdiccionales es imprescindible para una buena gestión pública, por lo que proponemos en el artículo 116.2 un parámetro objetivo que implica que los magistrados electos tendrán las remuneraciones que de manera homóloga reciben los magistrados del Poder Judicial de la entidad federativa respectiva, sin que se lesione al erario público, ya que el Congreso local asignará el presupuesto respectivo, determinará en sus leyes si el órgano jurisdiccional constará de 3 o 5 magistrados electorales. Finalmente, se propone adicionar un artículo 22º transitorio, donde se traslade el contenido del actual transitorio 21º y en este insertar una disposición sobre el retiro forzoso y haber de retiro de los magistrados electorales locales actuales cuando se nombran los nuevos magistrados o estos no hayan sido designados en estos nuevos procesos por el Senado de la República, conforme a derecho que les consagró el artículo 10º transitorio del decreto de las reformas constitucionales publicado el 10 de febrero del 2014. Son diversas las tesis del Poder Judicial de la Federación que han señalado los alcances del concepto de retiro forzoso y haber de retiro, aunado a las circunstancias del decreto constitucional federal de fecha 31 de diciembre del 94, que cambió el modelo de integración de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que consignó en el artículo 2º transitorio de ese decreto el retiro forzoso de los ministros vitalicios en esa época, lo que constituye un respeto a la dignidad de los servidores públicos jurisdiccionales, otorgándoles plena certeza jurídica. En referencia a los artículos 3.2e y 78 bis 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, es importante mencionar que se realizan en el afán de mantener coherencia con la citada reforma constitucional reglamentaria. En el artículo 3.2 inciso e, pese a que el artículo transitorio cuarto del artículo 2º del dictamen refiere que todas las referencias al Instituto Federal Electoral de esta ley se entenderán referidas al Instituto Nacional Electoral, debemos cuidar la pulcritud normativa, por lo que consideramos que no es excesiva esta reserva. Finalmente, respecto al artículo 78 bis numeral 2, debe atenderse que al establecer una causa de determinación para la nulidad de una elección, no solo debemos atender esa determinación al considerar un máximo porcentual del 5% de diferencia en la votación entre el primero y el segundo lugar, sino que atendiendo a que no se puede soslayar una legalidad cualquiera que sea, debe considerarse también la existencia de cualquier delito electoral como elemento determinante. Compañeros senadores, compañeras senadoras, igual que el ciudadano presidente, les llamamos a la atención de los oradores
porque no estamos discutiendo temas menores. Podemos lesionar derechos humanos y podemos lesionar derechos laborales de los actuales magistrados que están en los tribunales electorales locales si no cuidamos los temas que aquí hemos planteado. Podemos permitir la intromisión de los gobernadores de manera dolosa si los congresos locales se les permite que nombren a los suplentes. Dejamos a consideración las reservas que hemos hecho y le pedimos a la presidencia que integre de manera total las propuestas que estamos haciendo en el diario de los debates. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador. Se concede.